Echar también para decir que con oficio 340 he pedido se acumule el texto sustitutorio para estos temas que ya están dejados por el conducto formal. Gracias. Gracias, Elías. Gracias, congresista. Congresista Elías. Presidenta, me ha solicitado un minuto la congresista Glave y... Marisa Glave tiene la interrupción. Presidenta, solamente para señalar que desde la Comisión de Vivienda hemos discutido el proyecto de ley 1148 y bueno, como ha venido este proyecto es imposible entrar en un debate sobre algunos temas que también están incluidos ahí, así que pediría que se agregue y que se hagan modificaciones en la tercera disposición complementaria final y en la quinta, que están vinculadas a una infracción adicional que tiene que ver con la cesión en zonas, la constancia de posesión en zonas intangibles y también en la quinta, que es la posesión en zonas de riesgo no mitigables y en zonas declaradas intangibles, que supone prevenir las zonas de cauces de las riberas, de las fajas marginales y en las fajas de terrenos que conforman el derecho de vía de la red vial del Sistema Nacional de Carreteras. Es parte de un dictamen que ya hemos trabajado en la comisión. Muchas gracias, congresista. Gracias, Elías. congresista. Tiene para continuar, congresista Elías. Presidenta, también quiero decirle que solicito, ya que hablamos de COFOPRI, que se le otorgue los mismos años de vigencia de esta autoridad para que pueda ser una institución importante en esta etapa de la reconstrucción. Solamente tiene un año y cada año se le va ampliando la vigencia de COFOPRI. Solicito también, señora presidenta, o señalo que las zonas del riego no tan solo deben estar catastradas, señaladas, sino que deben estar inscritas en los registros públicos a favor del Estado, del gobierno regional, de los gobiernos locales, para que nadie pueda utilizarlas. Considero que el plazo de 7 días para que se puedan agilizar muchos trámites es una intención muy buena, pero creo que no es tan realista, señora presidenta, y por su intermedio solicito que ese plazo pueda ser reconsiderado aún mucho más. Quiero señalar también que con estos controles concurrentes y posterior de la Contraloría, es importante dotarle de mayores recursos para que pueda realizar su labor de una manera muy eficiente en esta circunstancia donde tenemos que estar atentos en el momento de la reconstrucción y todo lo que se hace. Quiero pedirle también que es importante así la... Para que pueda terminar, tiempo adicional. Quiero decirle por su intermedio al Premier que es importante la formulación de obras de gran envergadura, de mediana envergadura, pero también es importante aquellas pequeñas obras que permiten empoderar a la comunidad y a la ciudadanía. Quiero pedir ante usted, señor presidente, la creación del programa de núcleos ejecutores en los diversos sectores del Poder Ejecutivo y en gobiernos regionales y locales. Quiero decirle que no puede haber reconstrucción sin la participación del pueblo, y qué mejor que el pueblo para que ejecute las obras y para que las pueda fiscalizar. También hemos visto en este proyecto, específicamente en la disposición complementaria 6, se habla del enfoque de desarrollo urbano sostenible. Es muy importante, señora presidenta, que se elabore planes de desarrollo urbano sostenible en los distritos afectados. De este modo podemos realizar una reconstrucción ordenada, pero es a su vez importante... Para que pueda terminar, congresista. Es importante, presidenta, restablecer y construir ciudades modelos con desarrollo integral que incluya la gestión, la prevención de riesgos y desastres. Debemos incluir, si aquí se habla de reconstrucción con cambio, señor Premier, hagamos cambios sustanciales más allá de la obra física. Y en ello quiero que se hable de la planificación y la gestión. Ciudades reconstruidas sí queremos, pero ciudades sostenibles, modernas, competitivas. Y no perdamos de vista, congresistas, que esta es la mejor experiencia ante este desastre y desgracia de unidad política, de unidad de las instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, para hacer esta reconstrucción con justicia social, y que la hagan todos y cada uno de los peruanos. La reconstrucción somos todos. Muchas gracias. Gracias, congresista Elías. Tiene uso de la palabra el congresista Marvin Palma Mendoza. Presidenta, buenas noches. Presidenta, en Lambayeque, en Piura,
y en diferentes partes del Perú, cuando estábamos en emergencia, cientos y cientos de jóvenes tomaron las plazas, tomaron las plazuelas, armaron sus carpas, recolectaron víveres y ayudaron a los damnificados. Pero ese actuar de los jóvenes tiene un mensaje para esta representación nacional, y es que el mayor desafío de los jóvenes de mi generación es aprender a reconstruir y construir un país sin crear más riesgos de desastres. Bien lo dijo el congresista del Castillo cuando mencionaba que la reconstrucción tiene que tener un enfoque de la vida humana, enfocada en los niños, pero yo pienso que debería tener un enfoque generacional, que se reconstruya las oportunidades de esta generación y de las generaciones venideras. Para hacer mención, en mi región se han perdido aproximadamente 700 a 800 millones de dólares, de los cuales la tercera parte en el Valle de la Leche representa la tercera parte, que es un promedio de 300 millones de dólares. Y eso se pudo prevenir con la construcción de una represa que irónicamente cuesta 200 millones de soles. Bien lo dijo la congresista Carla Scheffer, cuando vamos al Ejecutivo nos dicen que esos proyectos no son rentables porque favorecen solamente a un pequeño grupo de agricultores, pero lamentablemente no tenemos buenas respuestas por parte del Ejecutivo. Para hacer mención al fondo del proyecto, yo puedo dar dos observaciones. La primera es que el significado de reconstrucción en el proyecto de ley se basa simplemente en la rehabilitación y reposición de infraestructura, y el CENEPREC añade el enfoque de gestión de riesgo. Mi oficina congresal se trató de comunicar con el CENEPREC y la PCM nos indica que el CENEPREC está en un proceso de revisión. Entonces, ¿quién va a ayudar a la autoridad para la reconstrucción con cambio? El segundo punto en observación es el artículo 8.4, en el cual incide en la falta de atención en la necesidad de formalización. Y es que yo me he podido coordinar con pueblos jóvenes, y ellos están preocupados porque no tienen la formalidad de vida de sus predios. Y si es que fuese así la reconstrucción, ellos van a ver la reconstrucción pasar, porque simplemente sus predios no están formalizados. Para culminar, este gobierno empezó con una frase que fue la revolución social. Ahora, con este fenómeno del niño costero, Premier, pienso que esa revolución social debería llamarse reconstrucción con transformación social que las nuevas generaciones y que el Perú necesita. Muchas gracias. Gracias, congresista Marvin Palma. Tiene la palabra congresista Elar Melgar. Nelly Cuadros. Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Presidenta, por intermedio suyo, saludar la presencia del Premier y del Ministro de Agricultura. Claramente, uno de los roles más importantes del PCM es proponer y ejecutar políticas públicas de manera transparente y planificada. Sin embargo, este proyecto de ley que ya tantas horas de este día hemos debatido, pretende vulnerar aspectos de transparencia fundamentales. La verdad, y permítanme dar mi opinión personal, es que este proyecto de ley carece de planificación, de un diagnóstico verdadero.
de indicadores de medición, de plazos y siquiera, lo más preocupante, de un presupuesto aproximado. Ya lo hemos mencionado en el transcurso de todo el día que este proyecto de ley pretende vulnerar el aspecto más importante, que es el control político. Y nosotros, como el Congreso de la República, no podemos claudicar en ese fin. Nosotros queremos dar todas las posibilidades para que exista una reconstrucción, pero una reconstrucción planificada, transparente. ¿Por qué tanto temor al control? El que nada tiene que esconder no tiene por qué huir del control. Por esa razón, nosotros, esta representación nacional, queremos ser enfáticos, así como nosotros hemos sido a los mismos puntos de desastre a convocatoria de nuestra lideresa Keiko Fujimori, y lo hemos hecho con gran corazón. Hemos estado en Piura, en Tumbes, en varios lugares, con ese mismo espíritu de ver en realidad en la zona la realidad de los desastres naturales. Por esta razón, pienso que este proyecto de ley ha sido creado entre cuatro paredes en una oficina y no recoge los verdaderos indicadores de los desastres naturales. Nosotros sí queremos apoyar la propuesta de reconstrucción nacional, sin embargo, exigimos y creemos que debe tener los índices de control necesarios. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra congresista Clayton Galván. Gracias, presidenta. Por vuestro intermedio, saludar al Premier y asimismo también al ministro de Agricultura, quien lo acompaña, y a mis colegas congresistas que el día de hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que efectivamente están esperando muchos hermanos peruanos para saber el resultado final de que efectivamente pues se haga la reconstrucción. Quiero empezar, Premier, recordándole que en el año 98, con el fenómeno del Niño, la región de Piura ha tenido pues una crecida del río de 4.400 metros cúbicos por segundo, y este año 2017 solamente hemos tenido 3.400 metros cúbicos por segundo. Pero la pregunta de muchos será, ¿pero por qué si el 98 hemos tenido 4.400 metros cúbicos por segundo, ahora la tragedia ha sido más fuerte? Simple y llanamente, señor ministro, es porque no hemos hecho prevención. Pero sin embargo, se ha gastado 3.500 millones de soles mediante el PCI en el gobierno anterior, con el cuento de la descolmatación, la limpieza y todos los trabajos en todo el norte del país. Sin embargo, hasta hoy no escuchamos todavía de parte del Ejecutivo qué sanción se le ha dado a estos malos funcionarios. Aduciendo con los decretos de urgencia, se han librado todos los procesos correspondientes, se ha hecho el uso y desuso de todos estos dineros en todo el norte del país, y no solamente en el norte, sino también en el sur. Esto, señor ministro, usted que ha visto de cerca su cartera, no debe quedar impune lo que ha hecho el PCI en el exgobierno. Asimismo también, señor Premier, en el año de 1998, el río Rímac tuvo un crecimiento de 220 metros cúbicos por segundo. En este año 2017 se ha tenido 110 metros cúbicos por segundo de crecimiento del río. Aquí también hay terceros, señor Premier. Había un compromiso con Rutas de Lima y asimismo también con la empresa Odebrecht, quienes han levantado el enrocado correspondiente del río Rímac, debilitando el muro de contención. Es por ello que mis hermanos de 27 de junio, Carapongo y Huachipa han sufrido el desastre. Entonces, va a quedar impune también estas autorizaciones correspondientes, esta metida de pata de terceros para afectar
a personas inocentes que nada han tenido que ver. Yo creo que aquí hemos sido demasiado blandos, señor Premier. Quisiera también que por su intermedio se haga la investigación correspondiente, si la empresa Odebrecht ha tenido la autorización correspondiente de quiénes. Tiempo adicional. Asimismo, yo creo de que el día de hoy, el aporte que ha hecho cada uno de vuestros congresistas para que este proyecto de ley sea real y verídico, quisiera que lo tomen, porque no es justo que este proyecto de ley solamente pues sea una más de lo que ha pasado en el pasado. Es muy lamentable de que se hayan abierto las puertas a las empresas privadas y las empresas transnacionales. Aquí también tenemos empresas peruanas, aquí también tenemos profesionales peruanos. Se ha dicho que vamos a imitar al gobierno de Ecuador para hacer los trabajos de descolmatación y los trabajos de prevención y de actuación. Yo creo que también tenemos profesionales en nuestro país para que de esa manera podamos hacer pues todo el trabajo correspondiente para la reconstrucción de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Indira Wilca. Muchas gracias, presidenta. Quiero señalar, presidenta, que efectivamente tenemos como Congreso de la República el compromiso de ayudar a que nuestro país pase hacia adelante de esta coyuntura de tragedia y emergencia que le tocó vivir. Y por eso, durante el momento más agudo de la emergencia, sin distinciones político-partidarias, todos nos sumamos a la convocatoria ciudadana a la que se denominó Una Sola Fuerza, porque sí, había que hacer una sola fuerza para hacer causa común ante lo que nuestros hermanos de diferentes regiones estaban viviendo. Sin embargo, señora presidenta, y para que lo sepa el país entero, el momento que estamos afrontando ahora es el momento de pasar la emergencia. Y hay que empezar a planificar hacia el futuro. La reconstrucción no puede ser lo mismo que atender la emergencia. No puede significar únicamente un conjunto de acciones reactivas. La reconstrucción significa superar, sí, los errores que ha tenido el Estado en el pasado para poder gestionar adecuadamente su territorio, su enorme y complejo territorio, con la diversidad que ya conocemos. Y hoy, señora presidenta, se nos ha presentado un proyecto de ley al que han denominado reconstrucción con cambios. Y yo quisiera decir, señora presidenta, que lastimosamente aquí está seguramente la propuesta de reconstrucción, pero los cambios los deben haber dejado en alguna otra parte, porque no hay ningún cambio real que se plantee en el modelo de gestionar el país que realmente implique una diferencia con lo que ha habido antes. Ya lo han expuesto diferentes congresistas. ¿Cómo se puede hablar de reconstrucción con cambios si hay una autoridad casi omnipotente que no va a ser fiscalizada posteriormente a las obras que ejecute? ¿Cómo se puede hablar de cambios en la reconstrucción si es que realmente no se está considerando la participación de los gobiernos locales y regionales? Y decir que ellos tienen una debilidad enorme y por eso no se les consulta y no se les toma en cuenta es una falacia. Entonces desaparezcamos pues el gobierno subnacional. ¿Para qué estamos acá? Me pide una interrupción el congresista Dahmer primero. ¿Tiene la interrupción, congresista Mercedes Arauz? Pidió primero Dahmer. Dahmer. Muchas gracias por la interrupción, congresista. Creo que de repente si hay un cambio que habría que preguntarnos. Se va a elaborar un plan de reconstrucción que supone por lo menos 5.000 millones de dólares. Acaba de anunciar Pedro Pablo Kuczynski 10.000 millones. Yo hago la pregunta, ¿ese plan quién lo aprueba? ¿Lo elabora la autoridad? ¿Lo aprueba este Congreso? ¿Debe aprobar el Congreso o lo debe aprobar el Presidente de la República y el Consejo de Ministros? Según el proyecto de ley, lo aprueba el Consejo de Ministros y este Congreso no hace nada. Es un suicidio legal del Congreso, de una responsabilidad constitucional. ¿Vamos a permitir eso? Congresista Mercedes Arauz, la otra interrupción. Muchísimas gracias, señora presidenta, y a través suyo la congresista Indira Wilca. Simplemente para aclarar, la idea es básicamente tener una administración que facilite y absorba las propuestas que están planteándose, que lo plantea el documento, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los sectores, para que en conjunto se arme un plan elaborado y obviamente sea aprobado por el Consejo de Ministros para hacer la gestión dado el resultado.
Y en segundo lugar, no se está alterando las reglas de la Contraloría. La Contraloría tiene toda la potestad de hacer el control posterior. Lo único que en el acápite claramente se dice es que en el caso, para hacer las facultades más expeditivas y seguras para los ejecutores, se tenga la potestad de hacer un control concurrente y vinculante. Obviamente, si hay que mejorarlo, yo no creo que aquí estamos en el Congreso para mejorar la redacción, mejorémosla, pero el control posterior para la gestión, para la ejecución, siguen vigentes y eso tiene que estar claro. Gracias, congresista. Continúe, congresista Wilca. Creo, señora Presidenta, que hay que ser fieles a lo que uno plantea en todo caso, porque lo que se está proponiendo, y acá no estamos inventando, acá hay un informe de la Contraloría de la República, no lo hemos inventado los congresistas de las bancadas de oposición, acá dice textualmente el artículo 7, numeral 4, el control se realiza de manera simultánea y vinculante, sin lugar a control posterior. En todo caso, les recomendaría que planteen desde ya un texto sustitutorio para modificar esto, porque es lo que señala el proyecto que ha sido entregado a este Congreso de la República que hemos debatido. Sin embargo, Presidenta, este es uno de los aspectos sobre los cuales hemos hecho una observación, y no es una observación menor. Estamos hablando de que realmente queremos un cambio profundo en la manera de gestionar las situaciones más trágicas que ha tenido nuestro país en las últimas décadas. Se trata, por lo tanto, de no ser flexibles con los mecanismos de control que tienen que fortalecerse. Acá no hablamos simplemente de responder a la emergencia, como una congresista mencionaba, si es que esto hay que aprobarlo hoy día, porque mañana, en fin, no podrá atenderse a los damnificados. Y creo que hay que señalar que una cosa muy distinta es la atención de la emergencia y que seguramente lo... Congresista. Un minuto adicional. Lo podrá seguir haciendo, Presidenta, el Ejecutivo con las facultades que tiene perfectamente ya para atender emergencia. Pero acá lo que estamos discutiendo con este proyecto de ley es cómo vamos a empezar a hacer una reingeniería en nuestro Estado para abordar para los siguientes años y décadas, ojalá, un manejo adecuado de nuestro territorio que se adapte a ese tipo de fenómenos. No es cualquier niño el que hemos pasado, y eso lo saben los congresistas y quienes provienen de las regiones del norte de nuestro país. Se trata de un fenómeno que además en un contexto de cambio climático. Dimensión y enfoque que acá se menciona, pero yo no veo ninguna propuesta relativa al cambio climático, ni hablar de darle la participación al MINAL que corresponde en esta autoridad. Entonces, señora Presidenta, son varias cosas que nos hacen pensar que lastimosamente esta sería una oportunidad desaprovechada más para nuestro país y que esta autoridad, más allá de darle un montón y concentrar un montón de competencias y seguramente incluso restringir la actuación de los gobiernos regionales. Ahora sí, congresista, para que termine. Gracias, señora Presidenta. Para culminar, porque esto es un tema importante y creo que es necesario que se entienda cuáles son los matices que estamos planteando. Lo hemos dicho, la ausencia de un enfoque de planificación real. No se trata solamente de plantear mecanismos que pueden sonar adecuados, como este mecanismo de obras por terreno. Nuevamente estamos repitiendo el error de dejar que las inversiones, nadie está diciendo que sean malas, que las inversiones sean la lógica en la que planifiquemos el territorio. Ya ha pasado, señora Presidenta. Voy a poner un ejemplo nada más que ocurrió aquí en Lima, una de las regiones que no ha sido afectada tan gravemente como el norte del país. Toda la parte de Caraballo fue urbanizada sin ningún tipo de criterio de desarrollo urbano real. ¿Qué pasó ahí? Se comenzaron a lotizar zonas adyacentes al río Chillón de manera legal. Nada de esto fue ilegal. Se cambiaron las zonificaciones año tras año para promover que ahí hayan urbanizaciones. ¿Y hoy qué pasó? Todo eso se inundó. Nada fue ilegal, nada fue invadido. Tenemos que promover que haya realmente una lógica de planificación del territorio. No permitir simplemente que las inversiones... Gracias, congresista Wilca. Ya le di 3 minutos. Segundos, gracias. Sí. Gracias, señora Presidenta. Simplemente, señora Presidenta, planteamos entonces que haya una autoridad real que permita la participación de los diferentes actores dentro del Estado, que realmente promueva una lógica de planificación integral del territorio, con un enfoque de adaptación y mitigación del cambio climático. No dejemos que esta coyuntura tan triste y trágica que ha pasado en nuestro país simplemente nos resigne a repetir una reconstrucción que no tiene nada de cambios, que no tiene realmente la voluntad de pasar la página, pero para bien. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Jorge Castro.
Dos minutos aquí, el señor Curro, por favor, señora. Buenas noches. Congresista Curro. Muchas gracias, presidenta, y gracias, congresista Castro. Hoy se ha debatido este proyecto de ley con amplitud. Eso significa de que tenemos que hacer bien las cosas. Sin embargo, si no interviene Contraloría General de la República en el control respectivo de todas las obras que se van a construir, eso permitiría el ingreso libre de la corrupción. Lamentablemente nuestro país está siendo consumido, destruido por la corrupción. Prácticamente la corrupción a nuestro país lo pone de cabeza. A través de este Congreso y con todo el pueblo peruano debemos poner de pie y salvar de la corrupción. Es por eso, no por madrugar, uno amanece temprano. Por eso debe retornar este proyecto de ley para su mejor discusión a las diferentes comisiones. De esta manera, sacar buenas conclusiones, hacer bien las cosas y definitivamente decidir en favor de la población. Si esto no ocurre, si por intermedio hay algo, creo que de esto va a juzgar el pueblo peruano. Muchas gracias. Gracias, congresista. Continúe, congresista Castro. Buenas noches, señora presidenta. Por su intermedio, saludar al presidente del Consejo de Ministros. Aquí tenemos que ser muy claros. Desde el primer momento de la emergencia nacional que se presentó, se comenzó a hablar de planificación. Desde el primer ministro, desde el Congreso de la República y todos los titulares que aparecían en los diferentes medios de prensa, radio, televisión y prensa escrita inclusive. Pero eso está hoy ausente. Y la cuestión es grave porque simplemente no tenemos realmente los proyectos que hay que realizar. No los tenemos debidamente fundamentados, no tenemos ni los planos y menos podemos planificar, no tenemos ni el presupuesto. Por eso es que vemos nosotros que por allá un ministro dice 1.300, 1.500 millones de dólares nos cuesta este proceso. Otro dice, el propio ministro de Transportes, 2.600 millones. Cuisí que le enmienda la plana, 3.000 millones, no sé cuánto nos dirá ahora el presidente del Consejo de Ministros. Así, señores, no podemos planificar. Y eso es lo primero que dijeron aquí, en cada una de las intervenciones periodísticas. Y eso es lo que está totalmente ausente, señora presidenta. Y tenemos nosotros, como congresistas de la República, no podemos dejar de lado esto. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad histórica, porque dentro de pocos años, cuando se venzan los 3 o 4 años de plazo y no lo hayamos invertido bien, no sé quiénes van a pagar esta factura. La tendríamos que pagar los 130 congresistas que vamos en este momento a aprobar cosas que son absolutamente irracionales. Eso no significa, señores, oponernos al proceso de reconstrucción del país. Al contrario, lo que queremos es que se haga planificación. Si no tenemos un proceso de saneamiento ecológico, no tenemos un proceso de claramente establecido de ordenamiento territorial, ¿cómo queremos seguir avanzando, señor primer ministro? Señora, aquí la cuestión es muy clara en torno a eso. Hemos escuchado, y con justa razón, que cada uno habla, dice, no podemos seguir construyendo en las quebradas. ¿Y se ha hecho algo al respecto? ¿Se ha determinado cuáles son las zonas donde tenemos nosotros que construir las ciudades? Por eso es que no sabemos ni siquiera a dónde vamos a ir con esto. Y es más, lo grave es que esto puede costarnos 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 o 10.000 millones de dólares. Nadie nos puede decir así, a ciencia cierta, porque no hemos planificado. Y eso es lo grave, señores. Yo les invoco a cada uno de los congresistas a trabajar racionalmente, porque unos y otros tenemos intereses políticos hacia adelante. Y el 2021, ¿a quién va a terminar pagando la factura? La propia
En este momento, la propia mayoría congresal va a comenzar a pagar esa factura por simplemente hoy... Tiempo adicional. Por otro lado, lamentablemente es muy poco, 3 minutos para discutir lo que el ministro ha venido a explicarnos en 2, 3, 4 horas y también incluso los propios ministros. Por eso, señor ministro, algún día tendríamos que debatir sobre la materia. Nosotros en 3 minutos que nos dan, ¿qué podemos hablar? Bueno, señores, aquí no podemos seguir convirtiendo el país en una fábrica de millonarios tramposos, señores, porque todo esto viene simplemente secundado por una serie de empresas que están detrás para beneficiarse económicamente. Y lamentablemente estamos frente a una disyuntiva. El gobierno, como se cae a pedazos desde el punto de vista económico, quiere inyectar dinero a la economía y lo sabe perfectamente el primer ministro y lo han dicho. Necesitamos incrementar la inversión pública un 10%, pero nosotros no necesitamos este tipo de inversión pública. Simplemente necesitamos que esta inversión pública sea bien hecha, sea eficiente, sea austera y realmente con las personas absolutamente indicadas. No... Tiempo adicional. Señora Presidenta, por favor, no he hecho ni siquiera uso de las interrupciones correspondientes. Pero lo que sí, la situación es muy grave porque al margen de todo esto hay procesos también que nosotros no podemos renunciar, la Contraloría y cada uno de estos aspectos, pero de manera definitiva es una situación que nosotros no podemos dejarla pasar por alto, de ninguna manera. Esta fábrica de millonarios que hay atrás, muchos esperando cada una de estas situaciones, que no es primera vez. Todos los procesos de reconstrucción que se han presentado en el país han fracasado por falta de planificación. Aquí el señor de Vivienda también, si tiene procesos en Moquegua, tan igual como el señor Vizcarra. O sea, no podemos tomar como una... Aquí tenemos los documentos, señor primer ministro, tienen ya procesos entablados, ojo acá, con las acusaciones fiscales correspondientes. Y justamente por malos trabajos que han realizado en Moquegua. El señor que le cuente usted, porque usted me mira extrañado, pero debe ser sincero con usted. Congresista Yendo Costa, por favor. Para que pueda terminar, congresista Castro, no haga diálogo, para que pueda terminar 1 minuto adicional. ¿Cómo se desesperan? Si usted me presentara un plan de lo que vamos a hacer, lo aprobamos, señores. Yo sería el primero en decirle que sí, señor. Pero en este momento no tenemos nada. Ahora la bancada que es mayoritaria tendrá una responsabilidad histórica en este momento, porque va a terminar aprobando algo que no tiene ninguna solidez en ningún aspecto. Y eso lo sabe el señor Yendo Costa perfectamente, porque ha sido ministro de Estado en varias oportunidades y sin planificación, también por eso se fue al suelo el Ministerio del Interior. Hay que ser muy claro en este sentido. Estas son las consecuencias que venimos a pagar nosotros justamente aquí en este momento. Y esto cada vez es más grave, señora Presidenta, porque tenemos una responsabilidad que tenemos que ser muy serios, muy honestos, muy transparentes. No quieren transparencia, no quieren a la Contraloría, quieren eludir todo. Así no se puede trabajar sencillamente. Señora Presidenta, va a disculpar, muchas gracias y... Eso sí, llamamos a la reflexión al propio presidente del Consejo de Ministros y que en otra oportunidad venga. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Pacori. Sí. Congresista Rogelio Tucto. ¿Tampoco está? Ya. Gracias, señora presidenta. Gracias, estimados colegas congresistas. Voy a ceder la palabra 1 minuto a la congresista Foronda y 1 minuto al compañero Ceballos. Gracias. Aquí, congresista Foronda y ¿quién más? ¿El otro minuto? Congresista Ceballos. Gracias, señora presidenta. Solamente para ratificar las graves ausencias que hay en esta posible toma de decisiones de un proyecto que no tiene pies ni cabeza, porque no tiene un plan. ¿Qué estamos aprobando? Una modificación, una modificatoria de una iniciativa que no tiene un sustento real. Y eso no es estar en contra, estamos en una etapa de
todavía rehabilitación. Y en algunas regiones estamos en emergencia. Por favor, hablemos en serio de un tema de reconstrucción, con planes por delante, con propuestas técnicas. Vamos a generar un conflicto con las comunidades nativas y los pueblos indígenas. ¿Queremos mayores conflictos sociales en el país cuando no se les va a consultar sobre el derecho a su territorio, señor Premier? No queremos generar mayor inestabilidad ni más conflictos. Eso no significa no estar al lado de la gente, como hemos estado en la emergencia, y usted lo sabe. Congresista, terminó su minuto de interrupción. Tiene el otro minuto de interrupción, congresista Ceballos. Gracias, presidenta. Gracias, Rogelio. Quiero hacer 3 preguntas. La primera, ¿por qué ocurrió este fenómeno climático que golpeó tanto al país? Por el cambio climático. ¿Esta propuesta responde a resolver los problemas del cambio climático? La segunda, ¿cuál es el tercer país más vulnerable al cambio climático? Es el Perú. ¿Este proyecto responde a esas preguntas? Y en tercer lugar, ¿por qué Arequipa, que es la zona más desarrollada del sur, y Piura, que es la zona que tiene mayor cantidad de inundaciones y desastres, tienen la misma cantidad de muertos? Son preguntas que yo quisiera hacerle a los ministros y que ojalá en algún momento me las contesten, porque hay una serie de cuestiones que seguramente no se están entendiendo. Y hago estas preguntas un poco capciosas para que puedan visualizar la poca capacidad que se tiene a la hora de tomar decisiones. Gracias, señora presidenta. Congresista Tucto, por favor. Gracias, presidenta. Presidenta, hasta ahora no entiendo exactamente cuáles son las diferencias entre lo que era el Fondo de Reconstrucción del Sur y lo que es ahora la institución que se pretende institucionalizar. Sin embargo, aquí se ha hablado bastante, se ha hablado las frases de planificación, se ha hablado de eficiencia, se ha hablado de eficacia y se ha hablado de transparencia. Y yo quiero aprovechar este espacio, señora presidenta, para, mediante usted, indicarle al señor ministro que la planificación es la herramienta fundamental para definir el alcance de la política social. La planificación es la herramienta importante para definir el alcance de esta entidad que pretende reconstruir el norte del país. Pero sin embargo, quiero aclarar también que no estamos discutiendo el plan, estamos discutiendo una propuesta de ley. El plan en adelante será aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de la autoridad que confiere el artículo 3 de la primera disposición complementaria, dice el proyecto de ley. La eficiencia, señora presidenta, la eficiencia alude exclusivamente al uso racional de los recursos del Estado, al uso del tiempo y al uso de los recursos humanos. Es decir, hablando de costos y tiempos, con el menor costo posible, el Estado tiene que garantizar eficiencia lo más que puede. Recuperado el estado anterior a lo que era antes del periodo catastrófico del norte del país. Y la transparencia, señora presidenta, que es importante. No podrá haber transparencia si restringimos el accionar de la Contraloría General de la República. No puede haber transparencia si que ponemos peros a la propuesta que tiene el Ejecutivo ahora. No puede haber transparencia si es que no vamos a saber y ni vamos a fiscalizar después de la ejecución de la obra. Y los riesgos que tenemos son, señora presidenta, los riesgos que tenemos son los que han pasado en el Forsur. Tenemos, por ejemplo, en el Forsur, 400 personas que han simulado ser damnificados para cobrar bonos de ayuda humanitaria, dejando de lado casi 40.000 damnificados que no cobraron hasta la fecha o han cobrado demasiado tarde los bonos que se han entregado en el sur del país, y 900 obras ejecutadas en el marco del proceso de reconstrucción. Y los riesgos también, señora presidenta, son pues tener obras paralizadas, tener obras... Tiempo adicional. Tener obras
con procesos de arbitrajes, tener proyectos a nivel de preinversión mal formulados, señora Presidenta, y tener sobre todo obras mal ejecutadas que han sido ejecutados y formulados sin respetar los procedimientos mínimos técnicos de lo que exige la norma. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda estamos ante un proyecto de ley importante, muy importante para el país, y en donde el país está pendiente de lo que va a aprobar seguramente el día de hoy esta representación nacional. Un proyecto de ley importante porque, entre otras cosas, puede significarle el año 2018 por lo menos un punto porcentual del PBI a la economía nacional y seguramente otro punto más por lo menos el siguiente año. Proyecto de ley importante, por supuesto, porque veo que ha sido bien trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros. Seguramente el premier Zavala, que luego de esta ley yo sugeriría que ya no se denomine la presidencia del Consejo de Ministros, sino probablemente el superministro que vamos a tener, porque evidentemente los poderes que va a tener de aprobarse este proyecto tal y como lo ha planteado el Ejecutivo, seguramente lo convertiría en eso. Y entonces rescato algunas frases vertidas tanto por el presidente Kuczynski o el propio premier, cuando dice, por ejemplo, que la reconstrucción con cambios se hará con transparencia y con planificación. Exactamente, con transparencia cuando no hay control posterior, cuando no hay responsabilidad posterior. Sin duda alguna, creo que esta representación nacional, y estoy seguro que así será, nuestro presidente de la Comisión de Constitución sabrá rescatar los aportes de los señores congresistas en torno a lo que ha sido precisamente el aporte de la propia Contraloría General de la República en este tema. O cuando dice nuestro premier, este proyecto tiene todo lo necesario para hacer las cosas de manera diferente. Por supuesto que sí, tiene mucho de diferente, porque no se utiliza la palabra SAR, pero sin embargo en la práctica vamos a tener un SAR en el superministro, porque tiene la posibilidad incluso, o tendría la posibilidad, de hasta de inhabilitar a las autoridades de los gobiernos subnacionales. ¿Y quién es el primer ministro? Es solamente un funcionario, un alto funcionario del Estado, designado nada menos que por el presidente de la República, pero no tiene la legitimidad de la elección de un gobernante local o de un gobernante regional. ¿Y cómo es que entonces alguien que no tiene la legitimidad popular pueda bajarle el dedo a una autoridad legítimamente elegida? Esta ley, dice el premier Zavala, es atrevida en términos de cambiar las formas, de cambiar las ejecuciones. Claro que sí. Tiempo adicional. Porque interviene precisamente, Presidenta, porque le da la posibilidad a la autoridad, es decir, al superministro, a inhabilitar a las autoridades. Este proyecto de ley, Presidenta, tiene una disposición complementaria final, 11ª, que en mi concepto no puede ir. Y mi propuesta al presidente de la Comisión de Constitución es que esta 11ª disposición complementaria final no vaya precisamente en el texto sustitutorio. Y quiero terminar simplemente haciendo una reflexión y una apreciación política de que probablemente con este proyecto de ley lo que está haciendo el presidente Kuczynski es darle un mensaje a los alcaldes y a los gobernadores del país que no cree en ellos, que no hay esa confianza en los gobernantes regionales y locales, porque sobre pretexto de la subsidiariedad, va a centralizar el presupuesto y va a ejecutar el presupuesto a través de esta entidad. Tiempo adicional.
que no tendría razón de haberse creado entonces, Presidenta, si es que este gobierno finalmente cree en sus gobiernos locales y en sus gobiernos regionales. Por eso esta reflexión final, Presidenta, en el sentido de llamar a los 874 alcaldes distritales, a los 109 alcaldes provinciales, a los 14 gobernadores regionales que ven probablemente podrían ver vulnerada su autonomía si es que este proyecto de ley se aprueba, tal y como el Ejecutivo lo ha planteado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Juan Carlos del Águila. Tiene uso de la palabra el congresista Kenji Fujimori. Congresista Karina Beteta. Karina Beteta. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al Premier. Presidenta, hemos escuchado hasta el cansancio que el Premier ha reiterado en varias oportunidades que no están creando un SAR de la reconstrucción, pero sí es un SAR de la reconstrucción y así lo señala en su artículo 3.3, porque este SAR tendrá el rango de un ministro. El problema no es que exista un SAR de la reconstrucción, el problema radica fundamentalmente que en este SAR no tiene poderes ilimitados que incluso en un Estado de Derecho no podemos seguir permitiendo. Por ejemplo, este SAR de la reconstrucción, a pesar de ser ministro de Estado, no podrá tener el control político del Parlamento, sino solo expondrá ante el Consejo de Ministros. Es decir, todos nosotros que somos representantes del pueblo no podremos pedirles que nos rindan cuentas en qué van a destinar todos los recursos de todos los peruanos. De la misma manera, solamente dice que será refrendado por el Consejo de Ministros, que el presidente de la República no quiere comprometerse, quiere lavarse la mano y quiere dejar la responsabilidad en usted, señor Premier. Él es el presidente, él tiene que responder al pueblo en esta reconstrucción. Es la oportunidad para que pueda demostrar la capacidad y la sensibilidad humana de hacer bien las cosas, porque de lo contrario será lo mismo que ha ocurrido con el Forsur, que no tuvo resultados positivos. Ahí tenemos cerca a Ica. De la misma manera nos llama poderosamente la atención cuando en su artículo 3.6 dice: la autoridad tiene un plazo de duración de 3 años, pudiendo ser prorrogado hasta por 1 año, pero solamente por decreto supremo. Yo considero, señora Presidenta, por su intermedio, debe ser por este Congreso de la República, que ellos tendrán que venirnos a rendirnos cuenta para que nosotros podamos prorrogar 1 año más. De la misma forma, cuando se refiere al control y evitar la corrupción, considero que se refiere a la eficacia de la ejecución de las obras de la reconstrucción, porque la población no puede esperar, en eso estamos de acuerdo, pero no se puede saltar algunas lamentablemente existentes barreras burocráticas, que hay que combatirlas, por supuesto que sí. En ese sentido es correcto que la Contraloría cumpla un rol de fiscalización. Para ello planteo que se establezca que el órgano de control pueda formar un equipo permanente de fiscalización de la ejecución de las obras a ejecutarse. Por ello no estoy de acuerdo que se diga que la Contraloría está a cargo del control de la transparencia y las contrataciones, pero a través de las empresas auditoras externas, ya que lo correcto debe ser que la Contraloría General de la República nombre un equipo permanente de control en este plan de reconstrucción y de esa manera se ejecute las obras en forma paralela de las acciones de control, porque ya hemos sido testigos de que con el control concurrente o posterior la corrupción en el Perú ha hecho agua. Por ello tenemos el caso muy cerca, que todos estamos atentos, el caso Lavallato. Por ello, Presidenta, también es necesario que en este control nosotros no podamos seguir permitiendo que se señale, por ejemplo, en el artículo 7.1, dice:
Asimismo, dispóngase que para la ejecución de obras públicas es aplicable la modalidad de ejecución contractual concurso-oferta bajo el sistema de precios unitarios, el mismo que implica la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra por parte del contratista. Lo que quiere decir en términos sencillos que le van a dar a un amigo, porque esa es la verdad, le van a dar al amigo para que haga el expediente y este amigote será el que ejecuta la obra. ¿Dónde está el control y dónde está la transparencia que tanto habla este gobierno? Yo creo en la buena fe del Premier. Confío que él puede tener esa buena fe. Pero lamentablemente no es usted, señor, por su intermedio, Presidenta, no es usted quien va a llevar la reconstrucción, sino será un tercero que tendrá las mismas facultades como un ministro, pero no podrá tener la responsabilidad política que sí lo tiene un ministro. Por ello me llama poderosamente la atención por qué no se quiere aceptar que es un SAR de la reconstrucción, para que si se equivoque, cuando cometan algunos... Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Cuando cometa algunos delitos, podamos tener que censurar. Y lo más gracioso, que él no va a ir a explicar a este Congreso, sino irá al Consejo de Ministros. Yo por ello, habiendo una propuesta del Parlamento para que se pueda conformar una comisión que hará el seguimiento de la reconstrucción, debería de venir este SAR de la reconstrucción a explicar el plan de trabajo, a rendir cuentas, cómo se viene trabajando en forma periódica, pero no se quiere hacer eso. Entonces eso nos llama poderosamente la atención. De la misma manera, también cuando vemos que se quiere hablar de eficacia, ¿por qué no confiamos en la población? ¿Por qué no hacemos o creamos los núcleos ejecutores que sí han dado resultados? ¿Por qué no confiar en esa población que ha sufrido y ha perdido todo, para que ellos con mayor razón sean vigilantes, sean los veedores y sean quienes ejecutan? Congresista Beteta, tiene un minuto adicional. Gracias, Presidenta. Sean ellos, a través de los núcleos ejecutores, que sea la población que pueda tener el control fiscalizador y también ejecutor de estas obras, y yo estoy plenamente convencida que lo hará mejor, porque de hacerlo mal serán ellos mismos quienes serían los perjudicados. Presidenta, por ello en el 7.4 pido que se retira donde señala el control se realiza de manera simultánea y vinculante sin lugar a control posterior. Esto debe ser retirado, porque de lo contrario no nos garantiza que la Contraloría pueda hacer un trabajo eficiente. Asimismo, Presidenta, también ya lo han señalado en la 10ª sobre exoneraciones, que debe de retirarse los numerales 9.4, 9.7 y 9.8. Con ello realmente se estará respetando la ley de presupuesto que aprobamos en este Parlamento todos los colegas congresistas. De lo contrario, a través de un decreto supremo podrán hacer lo que les venga en gana, modificar los presupuestos. Gracias, congresista Karina Beteta. Tiene uso la palabra congresista Sergio Dávila. Gracias, Presidenta. Bueno, para decirle, Presidenta, que ha transcurrido ya 10 horas del Pleno y realmente lo que hemos podido observar y escuchar es que esta ley ha sido totalmente cuestionada y indicando que estamos sorprendiendo ante el Pleno. Realmente, Presidenta, yo quiero decirle que esta emergencia, estos días de emergencia, han servido para evaluar el trabajo que ha venido desempeñando el gobierno, el trabajo conjunto, juntamente a los parlamentarios, a los congresistas de todas las regiones, todo el Ejecutivo, el Congreso, el Perú en general ha trabajado. Y gracias a eso el gobierno ha demostrado en este momento de qué manera tan eficiente se ha afrontado la emergencia. Asimismo, Presidenta, quiero decirle que nadie impide que la Contraloría pueda ejercer su función de control, ello conforme dispone la norma constitucional. Para el ejercicio del control, además, también contamos con el apoyo de los congresistas, de los jueces, de los fiscales, del pueblo para advertir sobre las etapas de alguna irregularidad.
que podía presentar justamente en la ejecución de las obras. Asimismo, Presidenta, un organismo coordinador sin poderes suficientes no puede avanzar y como tal no podría hacer un buen trabajo. La presente iniciativa busca agilizar la implementación del plan de reconstrucción, por lo que reducirían a la mitad de tiempo que tome hacer las adjudicaciones de las obras y los procesos. Yo creo que es importante, Presidenta, aprobar este proyecto de ley de la reconstrucción con cambio, justamente porque a través de este proyecto vamos a impulsar el crecimiento, el desarrollo económico, la actividad económica, la creación de más de 20.000 puestos de trabajo, Presidenta. Y lo más importante de todo esto es dar oportunidad de trabajo a las empresas nacionales, a las empresas que realmente manejan los peruanos. Un tema muy importante, Presidenta, y muy cuestionado es el artículo 7.4, donde la presencia de la Contraloría de manera simultánea y vinculante, sin lugar a control posterior. Yo creo que es cuestión de interpretación, Presidenta. Acá tenemos que aclarar una cosa muy importante. Cuando hablamos de un tema vinculante y simultáneo, ¿qué es lo que quiere este proyecto de ley? Este proyecto de ley quiere que la Contraloría esté presente justamente en el tema de las contrataciones. No queremos que la Contraloría, después que pasen las contrataciones, vaya únicamente a un control posterior como se está dando en este momento. Démosle las facultades a la Contraloría, porque la Contraloría en este momento, Presidenta, solamente para hacer un control vinculante y simultáneo se refiere únicamente para la adquisición de armas, por ejemplo, pero lo que queremos es que estas facultades se le otorgue a la Contraloría para hacerlo ahora, para que en el momento de que se hagan las contrataciones, de que se hagan las licitaciones, esté presente la Contraloría. Nadie le niegue el derecho a la Contraloría para poder hacer su control posterior. Consideramos que la ejecución de las obras se tienen que hacer y la Contraloría tiene que estar presente, pero no esperemos que se dé, que se ejecute para que la Contraloría participe, Presidenta. Un tema muy importante también que tenemos que ver en este tema es la autoridad para la reconstrucción que se encarga de hacer el diagnóstico de lo ocurrido en la zona de emergencia. Todos hablan que no hay planificación. Sabemos que el Ejecutivo, la PCM, está asumiendo una gran responsabilidad a través de este proyecto de ley. Tiempo adicional. Lo que consideramos nosotros, Presidenta, en este momento, creo que es hacer un llamado al Pleno, es hacer un llamado al Congreso de la República para más bien hacer un texto consensuado, siempre y cuando no afecte la esencia del proyecto de ley. Yo creo que lo más importante ahora, Presidenta, es pensar en esta gran reconstrucción, pensar en esta gran oportunidad, pensar en que todos los peruanos tienen el ojo puesto ante el Congreso de la República para poder esperar la aprobación. Y como dice, necesitamos que la población sea el ojo vigilante, y si tenemos que hacer núcleos ejecutores donde el pueblo, la población organizada pueda ser el fiscalizador, ¿por qué no hacerlo, Presidenta? Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, muchas gracias. Yo creo que se va ya estructurando casi un consenso en materia de que este proyecto de ley, Presidenta, tiene serias fallas de carácter constitucional. Establece un régimen de excepción para funcionarios públicos que no pueden ser procesados. Establece una vulneración del artículo 82 de la Constitución, que son las facultades de la Contraloría General de la República. Y establece además, Presidenta, un mecanismo de simplificación administrativa que no está contemplado en el primer decreto legislativo de simplificación administrativa, por el cual además se consagra legalmente la festinación de trámites para cualquier tipo de demanda que se quiera hacer o inscripción en favor de algún derecho. Ahora, Presidenta,
La pregunta que tenemos que hacernos acá es cuál va a ser la mecánica de la discusión, porque ese consenso se lo he escuchado casi en todas las bancadas, incluso en algunos representantes del oficialismo que autocríticamente consideran que es un punto de discusión aquel de la Contraloría y aquel de las facultades que se le está dando a los funcionarios públicos, en el sentido de que ni siquiera van a ser tocados aunque cometan irregularidades. Es decir, el presidente de la Comisión de Constitución se encargará de recoger todas las propuestas que ha escuchado y traernos un texto sustitutorio, me imagino, porque se le ha encargado a él esa necesidad y esa posibilidad. Pregunto, la pregunta que hizo en su momento el congresista Morales, y que mereció el pedido de que retire palabras, en realidad sí tenía un punto lógico. ¿Se está negociando o no se está negociando? Pero en el sentido de la palabra de que la negociación política es la que lleve a un texto de consenso. Ahora, si dentro de la negociación política entra este proyecto de ley del congresista Beira y las declaraciones del congresista Bruce, ya bueno, esos serán otros elementos extraparlamentarios. Pero es evidente pues que no es casualidad, ¿no?, que se están mencionando ese tipo de temas y que el congresista Fujimori se acerque y dé la mano y haga su show y esas cosas. O sea, sabemos perfectamente que hay ese contexto. La pregunta es, ¿eso también interviene en estas conversaciones y en estas negociaciones? Vaya usted a saber, lo veremos cuando venga el texto sustitutorio. Pero lo importante, Presidenta, es que de todas maneras se inicie un punto en el cual la Comisión de Constitución, de boca de su presidente, nos diga si realmente va a recoger o no lo que aquí se ha objetado. Y como él es presidente de la Comisión de Constitución, obviamente, me imagino, hará un cotejo con el texto constitucional y obviamente dirá, bueno, estas cosas colisionan con la Constitución. Un régimen de excepción que establece que los funcionarios públicos que hagan contrataciones directas sin ningún límite no puedan ser sancionados, eso no existe, Presidenta, en ninguna parte del mundo, ni en Venezuela. Evidentemente con estados de excepción como los que se practican allá, impunidad por todas partes, pero al fin y al cabo aquí en el Perú, el festinar este tipo de proyectos, Presidenta, da la impresión que lo que se está buscando es crear el espacio para que los elementos de corrupción que se van a aflorar a partir de este tema queden absolutamente impunes. Y cuando encima se establece que el control simultáneo, que es el único que se le permite a la Contraloría, ni siquiera lo haga la propia Contraloría, sino que va a tener que contratar a empresas con cargo a su presupuesto que pertenecen al registro vigente del Public Company Accounting Oversight Board. O sea que esto es una especie de parnaso de las empresas auditoras, de las cuales hay que extraer algunas que seguramente baratas no serán y que la Contraloría le va a tener que pagar de su dinero para que haga su trabajo. O sea, los funcionarios de la Contraloría mirando y pagando para que terceros hagan su trabajo. ¿Me están pidiendo una interrupción? Con todo gusto, Presidente. Congresista Galarreta tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista Mulder. Gracias, Presidenta. Solamente para que no continúe el debate sin dejar ahí sonríe el congresista Mulder. Sí, estaba lo mismo señalado hoy en Canal N el congresista Mulder, pero vamos a dejar claras las cosas. El debate que se viene realizando aquí en el Parlamento está obviamente recogiendo múltiples opiniones diversas de los parlamentarios. Como ha dicho el congresista Mulder, que ahí coincidimos, todos tenemos aún discrepancias de un texto que el presidente de la Comisión de Constitución tiene que, obviamente, elaborar y después distribuir. Y ahí seguro habrá un cuarto intermedio donde los voceros de todas las bancadas, como corresponde, seguro nos reuniremos. No es nuestro estilo. El congresista Mulder ha sido parte de gobierno en algún momento, él ha sido gobierno, no sé cuál es el estilo, pero no es nuestro estilo negociar leyes o proyectos de ley o textos por temas relacionados de carácter político. Nosotros, Presidente, simplemente estamos haciendo un debate democrático. Si alguien saluda a alguien, bueno, tampoco esto es una guardería, ¿no? Cada uno tiene el derecho seguro de saludar a alguien si así lo quiere. Nada más. Gracias, congresista Mulder. Congresista Mulder. Bueno, Presidenta, en todo caso, el nivel de contacto y de conversación que tienen que haber entre las fuerzas políticas para llegar a un texto de consenso es algo que la población debe estar esperando de todas maneras. Y no creo que aquí la bancada mayoritaria fujimorista diga, bueno, todos ustedes se quedan afuera, yo solo voy a hacer todo y aquí está el texto, tómelo, déjenlo.
porque además se cargarían con la responsabilidad de los que lo incluyan los textos y cuando haya después algún tipo de consecuencia política serán ellos los que la asuman. No, lo pertinente es que las demás bancadas, aunque con nuestro voto no podamos bloquear lo que ellos determinen, también participemos en la redacción de un texto común. Y por eso he mencionado, presidente, que hay un consenso en términos muy generales, y estoy seguro que en eso también el señor Zavala, que debe estar viéndonos por televisión o escuchándonos por radio, por lo que fuera, o ya se fue. ¿Dónde está? Ah, qué bien. Me está haciendo marcación estrecha, pero yo me sé eludir con buenas gambetas, señor ministro. Y entonces, eso tiene que llevarnos a que encontremos un texto común que... Tiempo adicional para el congresista. Presidenta, ¿se siente aludida la congresista? Ah, ¿interrupción o alusión? Cualquiera de las dos, presidenta, le puedo entregar, no hay problema. Congresista Arauz tiene la interrupción. Gracias, congresista. Gracias, presidente, a través suyo, congresista Mulder. Sí, simplemente para reiterar algo y aclarar. Estamos de acuerdo con el congresista Mulder, de verdad, en la necesidad de conversar y una negociación dentro del Congreso sobre la materia. Creo que eso es lo relevante de estar en este foro. Este foro es básicamente para tratar los temas en materia, pero sí aclarar que de verdad no hay ninguna negociación colateral de ningún carácter político involucrada en esa negociación de nuestro lado. De verdad, nuestro interés es trabajar sobre el texto, que claro que tiene posibilidades de mejora, porque para eso está el Congreso, para que todas las partes pongamos de nuestro lado para mejorar, si estamos con un interés claro por el país, en una mejor ejecución de un proyecto que lleve a una solución concreta al tema de restablecer nuestra situación económica en las zonas locales con cambios reales para que ya no vuelva a haber otra vez situaciones donde otra vez venga un huaico y destruyamos nuestra sociedad. Gracias, señor congresista. Gracias. Congresista Mulder. Bueno, presidente, creo que en ese sentido se debe retirar el artículo 7, prácticamente todo el artículo 7, presidente, porque es justamente el que contiene la mayoría de las excepciones. Y también, presidenta, y en este caso podría responderlo también el premier Zavala, el artículo, la disposición complementaria final tercera, en donde se habla de sanciones. Allí el propio ministro Zavala se ha dado él mismo atribuciones para él. Dice, la presidencia del Consejo de Ministros, o sea él, en su calidad de ente rector, pero es la presidencia del Consejo de Ministros, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, fiscaliza e impone sanciones de inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva, económica, así como de amonestación, multa, suspensión, revocación de certificados, permisos, autorizaciones, clausura temporal, definitiva de establecimiento, demolición, desalojo. Sigue, presidente, según corresponda en caso de incumplimiento, transgresión, disposiciones establecidas, un poder enorme. Tiempo adicional. El Poder Ejecutivo puede ordenar demoliciones, puede ordenar multas, puede ordenar todo tipo de sanciones, que por lo general son atribuciones de las municipalidades. Y entonces se está concentrando una enorme cantidad de poder, y a mí me parece de que es asumir responsabilidades en las que pueda caer en abusos y la cantidad de juicios que le van a caer. Y después cuando dice, las actividades de fiscalización a cargo del ente rector pueden ser tercerizadas de conformidad a las disposiciones aplicables, para lo cual el ente rector queda facultado a contratar la tercerización utilizando los procedimientos de selección establecidos en la presente ley. ¿Y cuáles son los procedimientos establecidos en la presente ley? Realizar contrataciones de bienes y servicios, obras y consultorías, muy importantes las consultorías, ¿no?, que nadie las lee nunca, conforme a la adjudicación simplificada de la ley 3225, sin que resulte aplicable el límite fijado para dicha modalidad. Esa modalidad es una modalidad mínima que... Congresista Mulder tiene tiempo adicional. El último minuto, presidenta, prometido. Es el régimen simplificado con un monto menor. Aquí ya no hay monto menor. Se va a poder hacer contratación directa, abierta,
con designación hasta en consultorías de quien quiera y al monto que fuera. Eso sería bueno retirarlo, sería un buen gesto ante la población, ante la ciudadanía, en el sentido de que el gobierno sabe o piensa que no va a haber corrupción, que puede vigilar a sus funcionarios y no necesita ese tipo de blindajes. Y entonces eso le va a dar confianza, porque con este tipo de situación lo que va a ocurrir es que la Contraloría y el Congreso de la República, que va a tener una comisión de seguimiento, va a ser mucho más acuciosa en perseguir, en buscar, en hurgar, y va a encontrar. Y eso va a generar una situación de inestabilidad y va a poder generar al mismo tiempo una retracción de los recursos que los damnificados están esperando. Entonces yo espero que el presidente de la Comisión, presidenta, acepte alguna de estas propuestas y claro, como es obvio, las ponga de conocimiento de alguno de los miembros de la comisión, de las otras bancadas, y se logre un consenso adecuado para que podamos fructificar en todo el fin que estamos buscando, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Tiene el uso de la palabra el congresista Mario Cancio. Gracias, presidenta. Presidenta, hablamos de reconstrucción como estableciendo la idea de que antes del desastre o los desastres que se han producido por el Niño costero, ¿no?, la situación en el país era una situación armoniosa, una situación en el país era una situación armoniosa, una situación estructurada, coherente, y eso no es cierto. La verdad es de que antes de estos desastres, la situación del país era pues un desastre mayor, había un desastre nacional, porque esto está acreditado precisamente por los cientos de centros educativos que aún hoy siguen haciendo cola por un presupuesto para su infraestructura. Ese desastre nacional que existía está acreditado por los centros de salud a nivel nacional que aún siguen siendo elefantes blancos en nuestro país, sin especialistas, sin medicinas. Está acreditado por la inexistencia de saneamiento básico en casi el 90% en el territorio nacional, sin redes, sin agua, sin tratamiento, por no hablar de falta de empleo, de la inseguridad y de la informalidad. Y finalmente está acreditado por un cliché que dejó establecido el presidente Kuczynski cuando asumió aquí el gobierno. Dijo que iba a ser una revolución social, porque evidentemente había encontrado un desastre nacional. Entonces, presidenta, creo que sinceramente reconstruir ese desastre nacional no lo veo un buen negocio para el país. Yo creo que más bien debemos hablar aquí de construir país, pero construir país es justamente la tarea central del gobierno central, es la tarea fundamental, ¿no? Pero parece que con este proyecto el gobierno central quiere renunciar a esa potestad y quiere entregársela a un ente que parece un zar de la reconstrucción, ¿no?, que con rango de ministro y con un plazo de vigencia que cubre casi todo el periodo gubernamental, prácticamente están creando un ente más burocrático. Los desastres, presidenta, se dicen naturales, pero parece que no son tales. Más bien parece que son producto de las malas acciones de nuestros gobiernos, que no saben cuidar el medio ambiente, que avalan inversiones que atentan contra el ecosistema. Tiempo adicional para el congresista. Yendo en beneficio único y exclusivamente del enriquecimiento de grandes grupos financieros internacionales. Además, presidenta, la prioridad no requiere de medidas extraordinarias libres de control. La ineficiencia, la incapacidad, la negligencia no se corrige eliminando controles, sino más por el contrario, optimizándolos,
mejorándolos y haciéndolos eficientes. Lo otro es simplemente promover corrupción. Decididamente, lo que aquí debieron habernos traído el gobierno, que es el encargado de tomar las acciones y no estar buscando pretextos, no es este proyecto de ley, sino más bien el plan mismo de acción, el plan de reconstrucción para hacerlo ley. Y entonces el debate sería más fructífero y sería más positivo. Eso es lo que creemos nosotros. Pero además... Tiempo adicional. El plan, Presidenta, tiene que partir de un diagnóstico que debiera ya haberse hecho por el gobierno. Porque el diagnóstico precisamente nos dice en qué condiciones están las cosas. Nos dice un deslinde de responsabilidades, porque también hay responsabilidades y no vamos a hacer un aval de la impunidad, pero también nos define los costos, los plazos y las metas que hay que tener. Entonces, si no hay diagnóstico, si no hay un plan de reconstrucción, toda la discusión que hemos desarrollado aquí parece en vano. Así que yo propongo, Presidenta, que más bien este proyecto de ley tenga que discutirse en el marco de un plan efectivo de reconstrucción en la Comisión de Constitución, donde se puede elaborar ese plan y de tal manera que podamos realmente aportar a lo que necesita ahorita nuestro país en las actuales circunstancias. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Cancio. Tiene el uso de la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, señora presidenta. Por intermedio suyo, saludar al premier y expresarle y recordarle que el presidente había hecho una convocatoria para un diálogo nacional para iniciar este proceso de reconstrucción. Esta premisa es muy importante recordarla, porque la idea de estar en una jornada de casi 12 horas de trabajo es que a través de la representación nacional generemos aportes, pero también hagamos críticas. Nadie en su sano juicio en el país se va a oponer a un proceso de reconstrucción nacional. Los daños que hemos sufrido por los embates de la naturaleza ha calado muy hondo en el país y hemos visto la solidaridad como elemento importante para unir al país. Pero en estas circunstancias, señora presidenta, es importante recalcar y hacer algunas observaciones a la propuesta. Soy testigo permanente de que muchas veces los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tienen que estar detrás de los ministerios, tocando las puertas para conseguir algún tipo de financiamiento para atender las diferentes necesidades que tienen en sus regiones, en sus provincias. En el marco de la propuesta se pretende crear una superestructura que se va a encargar de la reconstrucción nacional. Considero que qué mejor que un gobierno local, que un gobierno regional para conocer la realidad. Busquemos un mecanismo que articule ese trabajo. No permitamos esta imposición desde arriba. Si revisa, señor ministro, por intermedio de la presidencia, el presupuesto general de la República, que lo hemos discutido acá durante varios días, concentra al Ejecutivo con casi el 76% y nuevamente se vuelve a concentrar presupuesto en el Ejecutivo. La idea sería ver de qué manera se optimiza estos recursos. Asimismo, el tema del control, creo que eso ha sido una de las principales críticas que se ha tenido durante toda la exposición. El rol de la Contraloría no se puede sustituir a través de una empresa consultora, auditora, que podría colaborar, es cierto, pero acá hay un trabajo que se le tiene que delegar a la Contraloría y garantizar que esa ejecución presupuestal sea lo más óptimo posible. Señor Premier, a través de la presidencia, es la oportunidad para tener un plan de reconstrucción nacional, pero basado en algo tan importante como es un plan de ordenamiento territorial. Si bien es cierto, casi siempre las medidas son correctivas para solucionar el momento, no estamos haciendo una planificación hacia el futuro. Ahora hemos sufrido los embates de la naturaleza, vivimos en un contexto de calentamiento global. ¿Qué de la estrategia de adaptación al calentamiento global? ¿Qué de la posibilidad de desarrollar a través de esta propuesta medidas preventivas y predictivas hacia el futuro en una estrategia de planificación que nos garantizaría el desarrollo de un plan de atención a los riesgos de desastres? Señora presidenta,
tenemos una gran responsabilidad frente al país y para ello estamos acá debatiendo. Tiempo adicional. La redacción final del documento sustitutorio que va a modificar tal vez la propuesta está en manos de la responsabilidad, está en la responsabilidad del presidente de la Comisión de Constitución. En consecuencia, vamos a tener que delegarle esa responsabilidad para que pueda articular cada una de las propuestas que se ha generado durante todo el día en el debate. Pero vuelvo a reiterar la necesidad de aplicar esta estrategia de ordenamiento territorial que nos ayudaría a organizar nuestro territorio, pero sobre todo a prevenir los desastres naturales. En realidad, gran parte del problema ha sido por una falta de presencia del Estado. Gran parte de los problemas que hemos tenido de inundaciones es que jamás se ha respetado las fajas marginales y se ha autorizado inclusive la construcción de viviendas, que ya lo hemos expuesto en reiteradas oportunidades. Termino, señora presidenta, haciéndole recordar al Premier que el pasado 21 de abril se remitió un documento firmado por Verónica Mendoza, donde justamente hacíamos una serie de observaciones. Gracias, congresista Arce. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, ya está por terminar este arduo debate y lo que queda claro es de que el presidente de la Comisión de Constitución de este Congreso de la República tendría que convocar al Pleno de la Comisión para debatir este conjunto de críticas y sugerencias para proponer un texto alternativo. Por eso, señora conveniente, sería conveniente no cometer el error de atropelladamente votar y aprobar este importante y trascendente proyecto de ley. Y digo importante y trascendente, señora presidenta, porque en la práctica se está produciendo, de aprobarse este proyecto de ley, se produciría una especie de golpe de Estado en contra de los gobiernos regionales, en contra de las municipalidades, en contra del Sistema Nacional de Control, en contra de la Contraloría General de la República y también, por consiguiente, en contra del Congreso, que prácticamente ya no tendría mayor sentido, porque lo que se están proponiendo es la formación de una comisión que va a tener poderes casi omnímodos durante 3 años, prorrogables a un 4º año, y lo que le queda al presidente Pedro Pablo Kuczynski de gobierno precisamente es 4 años y algún par de meses. Es decir, piensa gobernar mediante esta concentración de poderes que le va a ejercer a través de esta comisión. Eso sería negativo para la democracia y la constitución de institucionalidad en el país. Me refiero, por ejemplo, al artículo 9. Dice aplicación obligatoria en caso de antinomia. Son de aplicación obligatoria las disposiciones de la presente ley en caso de existir antinomia, es decir, contradicción con las disposiciones de la ley de base de la descentralización, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y en general cualquier otra ley que la contradiga. Está arrasando, señora presidenta, con la propia Constitución Política del Perú. El artículo 82 dice textualmente: la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza autonomía conforme a su ley orgánica. ¿Y qué se está proponiendo, señora presidenta, en el artículo 7, por ejemplo, cuando dice que las acciones de control solo serán en forma simultánea y vinculante, sin lugar a control posterior? Tiempo adicional. Gracias, señora presidenta. Se está limitando una disposición constitucional. En resumidas cuentas, señora presidenta, no solo se le limita, sino que también se dice el control se concentra en el cumplimiento de la legalidad. O sea, solo si está conforme a las normas legales,
mas no en decisiones técnicas sobre las cuales tienen discrecionalidad los funcionarios. Es decir, esta comisión nombrada por el Consejo de Ministros, con un directorio presidido por el presidente del Consejo de Ministros, tiene poderes omnímodos, no puede ser fiscalizada en términos posteriores y es prácticamente lo que van a decidir y hacer en los próximos 4 años en el país. Señora Presidenta, y lo que es más grave, hemos señalado, se habla de transparencia y de combatir la corrupción y sin embargo, señora Presidenta, le pido un minuto adicional para terminar. Tiene el minuto adicional, congresista. Señora Presidenta, en el mismo artículo 7, en el inciso 1, se dice una cuestión bastante grave, señora Presidenta, que todos los procesos de contratación van a ser bajo el sistema de precios unitarios. ¿Y qué significa el sistema de precios unitarios en los concursos de licitación? Es decir, que los precios no van a ser determinados al inicio o en el momento de la licitación de la obra, sino van a ir siendo determinados en el transcurso de la ejecución de la obra con valorizaciones como lo que han sucedido en la construcción de la carretera interoceánica sur, que empezó costando 900 millones y actualmente está en 2.400 millones y todavía no ha terminado. Debemos decir, señora Presidenta, que toda licitación debe ser a suma alzada para que conozcamos desde el comienzo y no haya lugar a toda esta corrupción que nos está corroyendo al país. Culmine, congresista. Termino, señora Presidenta, señalando que la Comisión de Constitución debería reunirse, recoger todas las sugerencias y plantear un texto alternativo. De aprobarse como está, es un golpe de Estado en contra de los gobiernos regionales, en contra de la Contraloría, en contra del país. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene el uso de la palabra el congresista Salvador Heresi. Gracias, presidenta. En primer lugar, saludar la presencia del presidente del Consejo de Ministros y señalar lo positivo que representa para el país que todas las fuerzas políticas que integramos este Congreso de la República estemos mirando con atención, debatiendo con preocupación y con mucha pasión también el tema de la reconstrucción de nuestro país a propósito de la emergencia vivida. Quisiera, señora Presidenta, hacer algunas reflexiones en torno al proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo. Y es, por ejemplo, en el tema en el que nos estamos todos, prácticamente la gran mayoría de congresistas concentrando, inclusive en algunos casos excediéndonos con los calificativos, planteando esto como una suerte de blindaje para la corrupción futura, cuando se señala que se está afectando la autonomía de la Contraloría General de la República por el hecho de hablar de que no habría control posterior. Y el tema es que el proyecto de ley señala que la Contraloría General de la República tendría una participación concurrente, simultánea y vinculante. Entonces, ¿qué significa esto? Que la Contraloría General de la República va a participar en los procesos de contrataciones y que va a fiscalizar que estos procesos de contrataciones cumplan con los rigores que establece la ley de contrataciones. Entonces, si la Contraloría participa y emite un informe, la unidad ejecutora está obligada a acatar el informe de la Contraloría General de la República. Y entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo el proyecto de ley? Es abreviar, es simplificar, es entender que vivimos una emergencia y que tenemos que acortar los plazos. Y si la Contraloría participa de manera vinculante, es absurdo que exista un control posterior porque ya participó la Contraloría General de la República. Pero seguimos con el status quo, que ha significado en los últimos 20 años una Contraloría General de la República que tiene
facultad de prevención, concurrente y finalmente también de control posterior, pero eso no ha significado en el Perú que haya desaparecido la corrupción. Por el contrario, la corrupción se ha incrementado. Entonces, frente a esta situación de status quo, que todos estamos defendiendo sobre pretexto de que se está afectando la autonomía de la Contraloría General de la República, institución que respetamos, pero que por supuesto no ejerce magisterio, es cátedra, ni es la institución perfecta, estamos el día de hoy planteando una norma que me parece innovadora respecto de la urgencia y de la necesidad de nuestros pueblos de una reconstrucción rápida. Porque la gente nos reclama reconstrucción sin corrupción, sí, pero también con eficiencia. Por otro lado, señora Presidenta, debo señalar que se habla de una norma centralista cuando ha sido claro el primer ministro en señalar que el principio fundamental de esta propuesta es el principio de subsidiariedad. Y yo sugeriría a algunos de mis colegas que han hablado del principio que lo revisen, porque el principio de subsidiariedad significa permitir que el inferior haga lo que le corresponde y no se entromezca el superior. Es decir, que implícitamente cuando se habla del principio de subsidiariedad estamos hablando del respeto que se va a tener en cuenta con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Pero también implícito al principio de subsidiariedad, y lo señala la teoría política, está dentro del principio de subsidiariedad el principio de suplencia o la función supletoria del Estado, que es cuando el jerárquicamente inferior no puede ejecutar o no tiene la capacidad de ejecutar, interviene el jerárquicamente superior de manera temporal ante circunstancias especiales, como es la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, señora Presidenta, la propuesta legislativa es una propuesta legislativa realista que recoge una situación de emergencia y que pretende actuar con rapidez frente al reclamo de cientos de miles de compatriotas que son afectados, y no estamos aquí analizando aspectos meramente legalistas, cuando lo que se tiene que privilegiar es romper con el status quo de un Estado ineficiente para... Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Para hacer una política pública de ejercicio de gestión pública eficiente. Estamos defendiendo que está golpeando la autonomía de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Y quiénes son los culpables de esas invasiones que se han dado en las riberas de los ríos? ¿Quiénes son los culpables de que no existan planes ordenadores de ciudades? ¿Quiénes son los culpables de que hayan sido sacrificados cientos de miles de compatriotas por dar autorizaciones y certificados de posesión? Son los mismos alcaldes y son los mismos gobernadores regionales que en la hora actual enfrentan en su gran mayoría acusaciones de corrupción, y muchos de ellos, algunos de ellos ya están en la cárcel. Entonces, señores, el principio de la autonomía, y estamos viendo cuál es la realidad. Entonces, a mí me parece, señora Presidenta, que aquí tenemos que romper con una situación de status quo que se plantea con una norma legal que considero que es innovadora. Para que pueda terminar, congresista. Y una propuesta absolutamente realista, Presidenta, para atacar la emergencia con la rapidez que reclaman nuestros compatriotas, con la celeridad que reclaman nuestros compatriotas. Sí, queremos una reconstrucción sin corrupción, queremos una reconstrucción con cambios y queremos una reconstrucción con eficiencia. Gracias. Gracias, congresista Geresi. Tiene uso de la palabra el congresista William Monterola. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al Premier, con los colegas. Sin duda, Beteta. Congresista Palomino, la primera interrupción, y la segunda. Congresista Beteta. Congresista Beteta, correcto. Puede hacer uso de la palabra, congresista Palomino. Señora Presidenta, muy buenas noches. Señor Ministro y señor Ministro de Agricultura.
nos solidarizamos con el norte. Como congresista de la República y representante de la población del Perú, debo expresar que el proyecto de ley que estamos debatiendo sí tiene que dar sobre la base de un plan adecuado y ejecutable en el tiempo. Por ello es necesario que generemos un marco legal idóneo, las modificaciones necesarias para cautelar los recursos del Estado, pero sobre todo para fomentar la cultura de prevención de desastres. Por ello, considero que esta es una oportunidad para otorgar un marco institucional y legal que nos permite prevenir y actuar en forma inmediata frente a futuros fenómenos catastróficos que pueden suceder en nuestro país, como es la helada, friaje y otros. Señora Presidenta, yo creo que está claro y muchas gracias, señor William. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Gracias, colega William. Sí, presidenta. Solamente quiero intervenir en este proyecto de ley en disposiciones complementarias modificatorias. Primera, donde señala autorización y ampliación de los alcances de la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. En el tercer párrafo señalan, asimismo, para efecto de la aplicación de la presente disposición, no es exigible el otorgamiento de garantías en el caso de ejecución de obra. Presidenta, esto es muy peligroso y yo pediría que se retire. Asimismo, el inciso B señala, se reconocen los costos financieros por hasta el 2% del valor total del proyecto. Debería agregarse debidamente sustentado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Puede hacer uso de la palabra, congresista Monterola? Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, decía, no cabe duda que estamos frente a un tema muy importante porque se trata de la construcción y reconstrucción acaecidos por el fenómeno del niño costero. Este tema tiene que tener un control previo de la Contraloría, concurrente y posterior. Asimismo, no se debe excluir a la representación nacional, o sea, al Congreso de la República, de hacer el control. De la misma manera, se tiene que incluir una cláusula anticorrupción. También nos preocupa la utilización de las tierras de las comunidades campesinas y la característica de esta norma donde se pretende de un plumazo sobreponerse sobre las leyes orgánicas de todas las instituciones. Este tema debería incluirse también, señora presidenta, por su intermedio, al Premier y al presidente de la Comisión de Constitución. De la misma manera, en el artículo 2 se nos habla del plan. Creo que es una oportunidad histórica para el gobierno de trabajar un plan nacional de políticas públicas de prevención. No tenemos, lamentablemente, una política de Estado de prevención y es por ello que exijo que ese plan sea también aprobado por el Congreso de la República, porque acá están todos los representantes de las regiones afectadas. En el tema de todos los ejes, por ejemplo, en el tema agrario. Creo que en el tema agrario, acá está el ministro de Agricultura, no se ha trabajado muchísimo, lamentablemente. En mi región Huancavelica, por ejemplo, se ha comprometido en hacer obras en la provincia de Huaytará, se ha firmado actas de compromiso el viceministro saliente, sin embargo no se ha cumplido. De la misma forma en la provincia de Castrovirreina, acta de compromiso para hacer reservorios y no se ha cumplido. La laguna de Choclococha ya necesita su descolmatación, tampoco se ha trabajado ese tema. Los problemas que han pasado con las defensas ribereñas, justamente porque no está atendiendo los pedidos de los alcaldes de mi región. Por ejemplo, en la provincia de Angaraes, el río Sicra, se llevaba un edificio y se llevaba más de 26 casas. ¿Por qué? Porque no existía o no quería atenderse
el proyecto que existe para la defensa ribereña o canalización del río Sicra. Igual manera pasa en el río Icho, igual manera pasa en el río San Juan, igual manera en el río Chiris, que se emboca en el río Pisco, entre otras actividades asimismo. Todos los reservorios ahora están colmatados, se necesita descolmatar. Más de 5.000 canales han sido afectados, 5.000 kilómetros de canales de riego han sido afectados en mi región Huancavelica. Han colapsado más de 1.000. Asimismo, en el tema de infraestructura vial, se ha afectado, según el INDECI, más de 24 kilómetros de caminos rurales destruidos, 8.400 kilómetros de caminos rurales afectados, 104 kilómetros de carreteras destruidas, 718 kilómetros de carreteras afectadas. Asimismo, la destrucción de 19 puentes y 43 puentes afectados. Esto necesita, sí, efectivamente, la intervención urgente de parte del gobierno, y nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar. Pero también tiene que recordar este gobierno que tiene la oportunidad histórica de trabajar con transparencia, con honestidad y dejar un legado para las futuras generaciones de que sí se puede trabajar bien. Esto lo que quería participar. Muchas gracias, Presidenta. Sí, tiene uso de la palabra el congresista Mario Mantilla. Señora Presidenta, se ha hablado bastante de lo que es reconstrucción de infraestructura, se ha hablado del tema educativo y también del tema de salud. Pero lo que no se ha hablado en este debate, señora Presidenta, es los efectos que ha causado este niño costero en todo el sector de acuicultura y en todo el sector de las MIPES en el norte del país. El niño costero, señora Presidenta, ha ocasionado enormes daños en la acuicultura, especialmente a Sechura, por la elevación de la temperatura del agua sobre los 29 grados centígrados y con una baja de oxígeno que ha generado que más del 90% del cultivo de concha de abanico prácticamente se extinga. Según un informe de la Dirección Regional de Producción de Piura, se estima en pérdidas de la concha de abanico en más de 23 millones de soles. Esta pérdida o este daño de la acuicultura en el norte del país, Presidenta, está afectando a más de 30.000 familias en forma directa que se benefician de este tipo de actividad económica. También ha afectado a pequeños productores de recursos de tilapia y trucha en las zonas de Ayabaca y Morropón por la turbidez del agua de los ríos. De otro lado, en cuanto a pymes, según lo expuesto por el propio ministro de Producción, se han afectado en todas las zonas afectadas por el niño costero, más de 14.000 pymes formales. No estamos contabilizando ni considerando las informales. En ese sentido, yo considero, Presidenta, de que la reconstrucción del norte no solamente debería comprender la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura, sino además una reactivación de todos los sectores productivos de las zonas afectadas. En ese sentido, yo propongo o solicito que en cuanto al artículo 1 del proyecto de ley se incluya la reactivación de los sectores productivos. Asimismo, en el numeral 3.4 del artículo 3 se agregue como un integrante más del directorio al Ministerio de la Producción para que haya estos temas. En cuanto al tema de supervisión, todos, señores congresistas, sabemos muy bien que tenemos un grave problema con quienes supervisan las obras públicas. Yo tengo muchos ejemplos en la ciudad de Moquegua que he conocido cuando laboraba en el gobierno regional, que no los voy a mencionar, pero vemos que apenas al año o a los 2 años de terminada una obra, vemos cómo se resquebrajan las pistas, las paredes, entre otras cosas.
Tiempo adicional. En ese sentido, señora presidenta, yo considero que además del directorio debería contemplarse una comisión técnica que de alguna manera tenga voz, de repente sin voto, y participe en todas las reuniones del directorio. Y de esta manera se le dé un tinte técnico más que un matiz netamente político en el manejo de este directorio. De otro lado, señora presidenta, no puedo dejar pasar de lado lo que muchos han comentado. Hay algún congresista que le he escuchado de un golpe de Estado respecto a los gobiernos locales y gobiernos regionales. Efectivamente, este artículo 9 de la propuesta del Ejecutivo en realidad constituye lo que se llama una anomia asiliente, es decir, se está creando una norma que en la estructura jurídica del país no existe, porque si nosotros nos remitimos al artículo 51 de la Constitución, sabemos muy bien que la ley de leyes es la Constitución y a continuación está la ley y más abajo los decretos supremos y demás normas. Tiempo adicional. Pero dentro de las leyes también existe otra categoría, y la máxima categoría está la ley orgánica, luego las leyes ordinarias, decretos legislativos, entre otros. Entonces, esta norma asiliente que le estoy denominando, y que así lo denomina el diccionario jurídico, viene a ser una norma que estaría por encima de una ley orgánica que, como le digo, en la estructura jurídica no la contempla. Esto es lo que quería decir, presidente. Gracias, congresista Mario Mantilla. Por último, terminando el rol de oradores, tiene el uso de la palabra el congresista Freddy Sarmiento. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al Premier y al ministro de Agricultura. Me está pidiendo una interrupción el congresista Elar Melgar, presidenta. Congresista Elar Melgar, los 2 minutos de interrupción. Congresista Melgar. Gracias, presidenta. Presidenta, nosotros en la región Lima, como usted nos acompañó y presenció, no hemos tenido la presencia del gobierno central, presidenta. Creo que ya estaba designado el ministro de Economía, a lo mejor por sus múltiples funciones no pudo llegar a la zona. Es así que nuestros hermanos de la provincia de Barranca, la provincia de Huaura y Huaral, no han tenido la presencia del Ejecutivo, y usted mismo presenció que no había ollas siquiera para hacer la olla común. Les provisionamos al día siguiente, y la maquinaria que conseguimos de la empresa privada iba sin combustible, presidenta. Por ese motivo, los agricultores que han perdido sus terrenos, han perdido sus cosechas, tenían que juntar el dinero para poder solventar el combustible. Entonces, los 1.000 soles que se va a dar, presidenta, nos parece pues una suma irrisoria, pensando que han perdido sus cosechas y no van a tener para cumplir con el pago a los diferentes bancos. Presidenta. Congresista, ya tiene sus 2 minutos. Puede continuar, congresista Sarmiento. Gracias, presidenta. Presidenta, yo represento a la región más golpeada por este fenómeno denominado Niño Costero, con más de 31.000 damnificados y 60.000 viviendas afectadas, una ciudad que ha quedado prácticamente en ruinas, con pérdidas sustanciosas, con las MIPES, el sectores económicos como el sector pesca y agricultura, como consecuencias completamente adversas que dejan a nuestra población desolada. A razón de esto, resalto entonces la vital importancia de una labor transparente para llevar a cabo la reconstrucción que hoy el Ejecutivo nos plantea a través de este proyecto. Transparencia que solo alcanzaremos con una debida fiscalización. Señor Premier, por intermedio de la presidenta, en mi región han pasado 2 fenómenos del niño y este fenómeno de niño costero. En el año 83, 98 y ahora 2017, que nos deja los mismos desastres en diferentes magnitudes, pero los mismos problemas de salud, educación, infraestructura, agrícola como vial. Y esto, cada fenómeno nos hace retroceder al año 83, nos hace retroceder ahora 34 años.
34 años que estamos nosotros sufriendo sobre cada vez que viene este fenómeno. Y si de acá esperamos 17 años más, vamos a retroceder 51 si no hacemos bien las cosas, si no las hacemos en forma transparente y cambiamos a Piura. Como no queremos una rehabilitación en Piura, lo que queremos es una reconstrucción del misma. Queremos el control, queremos la fiscalización de parte de la Contraloría. El año 2015 se hizo la mitigación del fenómeno del Niño que iba a suceder en el 2016. Se destinaron 220 millones de soles para la región Piura, de las cuales el PCI ejecutó más de 100 y la región el mismo monto. Contrataron a una misma empresa por 40 contratos por más de 100 millones de soles, entre los dos, entre el gobierno regional y el gobierno central, que en estos momentos está en investigación, que en estos momentos la Contraloría ha encontrado que se ha defraudado, se ha dejado, que la Contraloría ha detectado que el gobierno regional de Piura y sus unidades ejecutoras, Proyecto Especial Chira Piura, gerencias subregionales, Morropón, Huancabamba, Luciano Castillo, Coloma, han realizado exoneraciones indebidas para favorecer a la empresa, causando un perjuicio económico total al país de 6.556.436 soles. Los funcionarios del del Proyecto Chira Piura, adjudicaron el encauzamiento del río Piura, tramo Laguna Ramón, La Niña, sector Chotuque, actividad que resultó innecesaria porque ya había sido ejecutado por el PCI. Esto causó un perjuicio económico de 5.891.744. Se hizo doble trabajo, uno por el PCI de parte del gobierno central y uno por el gobierno regional. Esto sucede cuando no hay una planificación y no hay un solo ente rector. Y cuando la Contraloría ha detectado estos problemas, no hay un responsable en quien se le pueda castigar. Señora Presidenta, con estos problemas se tiene en Piura, que ha tenido problemas de mal diseño de la limpieza del cauce del río, una falta de refuerzo de la ribería del río, mal diseño de la descolmatación del mismo, de los desembalses del río, diseños adecuados por debajo de lo que el río iba y podía y históricamente traía agua. Con todo esto, señora Presidenta, el río nos puso a prueba todas las vías viales, todas las vías que se habían realizado en el gobierno anterior. Tiempo adicional. Señora Presidenta, todos estos por un mal diseño y una mala ejecución. Cuando los proyectos se presentan y los supervisores se presentan, se le pide de que haya ingenieros colegiados que estén colegiados, inscritos en el Colegio de Ingenieros. Y ellos, después de que se realizan las obras y se encuentran fallas de diseño, fallas de construcción y fallas de hacer seguimiento a estas obras, lo que no tenemos quien pueda, a esos ingenieros que hicieron esos malos diseños, puedan ser sancionados. Desde acá, señora Presidenta, y por su intermedio al Premier, decirle que el Colegio de Ingenieros debe tener una comisión de ética profesional donde se evalúa a los ingenieros firmantes y de acuerdo a sus responsabilidades sean suspendidos o se les quite el título, así como tienen los médicos. Para que pueda terminar, congresista. Porque verdaderamente lo que tenemos que hacer es cortar la corrupción desde donde nace, y nace desde ahí. Por eso tenemos que tener profesionales éticos en nuestro país, y desde ahí, señora Presidenta, yo creo que lo que debemos exigir al Colegio de Ingenieros, que haya esta comisión de ética.
sobre el punto, ¿quién va a decidir por Piura? ¿El Ejecutivo o las autoridades locales? ¿Quién va a decidir si Piura va a ser rehabilitada o reconstruida? ¿Quién va a decidir si se regulará el río con reservorios o solamente reforzaremos la defensa del río? ¿Quién va a decidir si la reconstrucción de Piura va a tener desagüe fluvial en sus vías o no? ¿Quién va a escuchar a la población de Piura en su reconstrucción, señor Premier? ¿Quién va a decidir que las obras que se realizarán en el río serán para poder pasar las 4.400 metros cúbicos que son históricamente o solamente se harán para 2.000 metros cúbicos? En conclusión, señora Presidenta, este fenómeno nos da la posibilidad de... Para terminar, congresista Sarmiento. Para empezar, en conclusión, señora Presidenta, este fenómeno nos da la posibilidad de empezar de cero, y para empezar de cero hay que hacer las cosas bien, y eso exige fiscalizar y compromiso del Colegio de Ingenieros a la creación de esta comisión de ética, para que todo lo que se invierta sea para levantar nuestro país. Asimismo, señora Presidenta, no puedo dejar de lado a quienes conocen más que cualquier burócrata de la realidad de nuestra región, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Sarmiento. Han hecho uso de la palabra 75 congresistas hasta el momento en un debate de 10 horas hasta lo que vamos. Tiene el uso de la palabra congresista Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, presidenta. Empecé hace casi 12 horas hablando que hoy tenemos un gran reto buscando ese equilibrio entre la celeridad y la transparencia. Es evidente, señora presidenta, que el reto no es sencillo. Pero luego de escuchar a todos, no me queda duda en que es imprescindible. Señalamos también que esta tarea necesitaba de cada uno de nosotros, no solo para expresar nuestras discrepancias, nuestras observaciones, sino también para compartir las alternativas, que son la mejor crítica constructiva que podemos hacer. Más de 70 oradores dejan claro que este Congreso no se pone de costado, que este Congreso sí sabe asumir los retos y que simplemente no vamos a decidir cerrar los ojos y firmar un proyecto de ley tal como nos ha sido enviado. Reitero, luego de escuchar a cada uno de los congresistas, que sería una tremenda irresponsabilidad firmar este proyecto de ley tal y como se encuentra elaborado. Debemos hacer las modificaciones y debemos hacerlas habiendo escuchado a cada uno de los congresistas. En la mañana omití un reconocimiento especial a la presidenta de la Comisión de Descentralización, a la congresista Aramayo. Su comisión también ha colaborado con estos avances. Pero ese agradecimiento que hice a presidentes, vicepresidentes y a congresistas, hoy día lo tengo que extender a cada uno de los que estamos presentes el día de hoy. Yo creo que no es en vano. Yo creo que han pasado horas y creo y estoy con fe que el resultado que vamos a tener va a ser un resultado positivo. En contra de lo que muchos hubieran deseado, no hemos alcanzado texto sustitutorio alguno hasta el momento. Por una razón muy sencilla, presidenta. En un tema como este, cada una de las opiniones es valiosísima. Y nosotros no podíamos darnos el lujo de omitir alguna de las precisiones que nos estaban solicitando. Hemos esperado entonces a que cada uno diga y exprese su sentir. Y el equipo ha venido elaborando el texto sustitutorio que corresponde. Los peruanos están esperando una respuesta de su Congreso. Es en ese sentido, presidenta, que solicito un cuarto intermedio. Porque que quede claro, este no es un proyecto de ley que lo va a elaborar una persona.
Este no es un proyecto de ley de una comisión. Este es un proyecto de ley del Congreso de la República. ¿A iniciativa del Ejecutivo? Sí, pero con las correcciones que corresponden, respetando el ordenamiento jurídico y constitucional, por supuesto, de nuestro país. En ese sentido, le solicito, Presidenta, que los voceros de cada una de las bancadas puedan quedarse con nosotros para que podamos